Sí, bueno, buen día para todos. Esta es yo creo que No es una... una teoría tuya. No, yo no iba a decir eso. Lo que quería decir nomás que es como una especie de, para mí particularmente una mañana muy diferente, muy agradable, conmovedora la conferencia, porque esta es una conferencia, ¿verdad? No. Es una conferencia. Eh, y desde ese punto de vista tengo que reconocer algo importante. Por un lado, dentro de su modestia, de su humildad, normalmente no suele hablar de estas cosas. Y yo entiendo esa privacidad. Sin embargo, creo que si es que él no cuenta, y ahora le voy a comprometer a algo más, porque eso está escrito, tiene que publicar eso que está allí. Porque si no, se pierden. Y allí los que pierden son millones. Muchísima gente va a perder si esto no se conoce. Entonces, hablar de don Oscar Ferreiro y a su madre, a quien lastimosamente no la conocí, pero que me hubiera dado una enorme gana, hubiera pagado lo que sea para poder conocerla. Estamos hablando de dos intelectuales de fuste, eh, yo creo que son irrepetibles. Y solamente en la mención que hacía Olavo, además de la personalidad de sus padres, la mención que hacía Olavo de toda la gente que en su momento se vinculó, en esos nombres que están allí está todo lo que es la cultura paraguaya. Es decir, todo lo que es la cultura paraguaya. Y hasta hoy, hasta hoy. Allí están los nombres de la gente que produjo cultura en Paraguay. Y de allí vienen. Ellos son parte de eso. Y Olavo, obviamente, tuvo ese privilegio de convivir con tanta gente a la que conoce, como se dice comúnmente, hasta con las mañas, ¿verdad? Entonces lo que quiero destacar también es con respecto a Olavo eso, el hecho de que por una parte tiene esa humildad y por el otro lado también una persona tan digna que yo creo que no va a existir padre o madre que se pueda sentir orgulloso o orgullosa de un hijo como Olavo, ¿verdad? Y como sus hermanos también, ¿verdad? Desde ese punto de vista, su trayectoria dentro de Rotary es harto conocida, yo creo que a más no poder. Y aparte también por mantener una línea de tradición todo lo que hace al mundo rotario, ¿verdad? Un hombre que conoce, pero de punta a pértigo, todo lo que tiene que ver con Rotary. Y entonces creo que es un lujo el que él pueda estar acá esta mañana compartiendo con nosotros. Y una anécdota nomás, de que de tal palo tal astilla. Él decía de las ocasiones que yo tuve de compartir con su padre como profesor en la Facultad Politécnica y también como funcionario del rectorado. Él había sido contratado para desarrollar las cátedras de antropología en una maestría dentro de la escuela de posgrado de la UNA. Siendo bachiller. Sí, todo, pero de hecho que no se pondera esa cuestión, se pondera la sabiduría que tenía y que era reconocido, eso era una cuestión reconocida. Decirle a cualquiera de los rectores, a cualquiera de los decanos, Oscar Ferreiro, era que la gente decía, bueno, palabra mayor. Bueno, y él iba, y recuerdo que una vez salía de la clase y estaba un famoso profesor que probablemente ustedes lo van a recordar acá, Hernán Bucchi, el chileno, que también vino a dar clases a un curso de maestría. Y sale él y estando yo al costado, y viene un feroz auto, un Mercedes, ¿ven? Eso de que uno podía ver en películas, así de sueño, y sube el tipo allí abajo. Después sale el otro profesor al lado, viene pero una camioneta feroz allí. Después sale Oscar Ferreiro, era un señor pintoresco, andaba siempre con un sombrerito allí, que no recuerdo cómo se llama eso, un sombrero que solamente tenía con su traje tradicional y un paraguas, ¿verdad? Entonces sale caminando. Después yo dije, bueno, allí en la ruta, como todos estaban dentro del patio del rectorado, yo decía, bueno, este sale acá a la ruta y en el auto a llevarle a don Oscar Ferreiro. Yo salgo detrás y le encuentro a él, ¿verdad? Y después le digo, don Oscar, todavía no llegó el vehículo. ¿Qué vehículo? ¿Y su vehículo? No, yo no tengo vehículo. ¿Y cómo vamos a hacer, le digo? Y vamos a esperar acá, tenemos que tomar 30 y después tenemos que ir allá hasta Perú y allá vamos a tomar 45. Y tal cual. Subimos, la compañía vinimos
Acá hasta el centro subimos a Honorio, la línea 45, fuimos para San Lorenzo. Yo de hecho que iba más allá que Piatá, ¿verdad? Entonces bajaba tranquilamente y caminaba, no sé, eran casi 2 kilómetros para llegar hasta su casa. Y eran más o menos las 10 de la noche y don Oscar Ferreiro campante, ¿verdad? Después de terminar una clase donde todo el mundo salía por la puerta más grande, de la manera más vistosa, él era esa persona. Allí lo fue en las otras ocasiones que tuve la oportunidad de invitarle a la Facultad Politécnica y siempre la sensación tan grata que dejaba en los estudiantes. Es decir, por eso hay muchas cosas que imitar. Y cuando llegaba estos días, nomás estaba pensando, este lunes fue el cumpleaños de su papá, nació en 1921, y este 26, mañana, pasado mañana, es el cumpleaños de doña Ana Iris, su mamá, que nació en 1922. Yo creo que no existe un mejor homenaje, Olavo, que que esta mañana estás rindiendo a tus padres, y creo que nosotros estamos orgullosos de escucharte esta mañana acá. Así es que muchas gracias. Solamente eso.